¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Apaga la Tele. Mi nombre es Moisés Rantul y en esta tarde voy a estar con un amigazo que vamos a estar hablando sobre participación ciudadana, ya en este programa número 9 ya de Apaga la Tele. Por favor, preséntate, quién eres tú, cómo te llamas, de dónde eres. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Fabio Piña, eh, egresado de Derecho hace ya 2, 3 años. Eh, Trabajé durante todo el año pasado, toda mitad de este año en el tribunal. Actualmente estoy en el Centro de Notificaciones Judiciales y soy miembro de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, ahí en calle Libertad 193. Eh, Muchos años dirigido por el pastor Eleazar Seguiel, hoy día dirigido por el pastor Wilson, y somos amigos con Moisés de hace cuánto será, algunos años. Lo conocí por mi hermano mayor, Felipe, y por varias invitaciones que nos hicimos mutuamente. Yo visité su iglesia, él visitó la mía, y de ahí que nos une un lazo de amistad. Y si él me llama, yo vengo, sobre todo si es para hablar de un tema tan interesante como el que nos convoca. Excelente, Así que gracias por la invitación, Moisés, excelente. y saludo a todos los que nos puedan estar Ya, viendo. espectacular. Nosotros siempre como en La Flaca decimos que hacemos esto porque nos gusta y sobre todo no podíamos no hablar acerca de lo que es el plebiscito. Bueno, ¿quién es La Flaca? Es mi esposa que está ahí en los controles, Daniela, así es que damos gracias también porque ella está allí. Bueno, Andrés, al hablar de constitución, porque sabemos que el 25 de octubre se va a votar si se aprueba o se rechaza lo que es el tema de la constitución. Entonces, al hablar de constitución, ¿de qué estamos hablando? Bueno, mira, el tema hoy día es un tema súper recurrente, un tema también polémico. Cuando estamos en una época en que tal vez va a estar el país súper polarizado, donde vamos a escuchar muchas etiquetas, muchas caricaturas también. Y entonces, bueno, y es súper interesante que tenga estos espacios de diálogo donde podamos conversar un poquito eh, sobre algunas cosas que son básicas, sobre algunas cosas que, si bien son básicas, puede que más de algún hermano o hermana o cualquier persona que nos pueda estar escuchando no tenga conocimiento de eso. La Claro, Constitución Política de la República de Chile de 1980, que es la nuestra, la de nuestro país, podríamos decir, es como la carta fundamental, la carta magna, es como el rayado de cancha que se hace un país que regula las instituciones, define qué instituciones vamos a tener, define sus límites, también sus funciones, establece, por ejemplo, nuestra Constitución trae 26 numerales con 26 derechos fundamentales, derechos humanos, trae base de la institucionalidad, fija un poco, podríamos decir, así como Dios creó al hombre a imagen y a semejanza, podríamos decir que la Constitución, una vez que se crea, toda la legislación que de ahí se origina, las leyes, normas, decretos, etcétera, todos son hechas a imagen y semejanza de la Constitución. No puede haber una ley que surja en el futuro que se oponga a la Constitución que actualmente tenemos, por ejemplo, o si el día de mañana llegamos a tener otra. La Constitución es el rayado de cancha, es la carta fundamental que define en, en qué marco legal se van a definir todas las leyes que se van a regular en el Congreso, ya sea porque tengan origen en el Senado o en la Cámara, o ya sea que tengan origen presidencial. Pero la Constitución es eso, es la carta fundamental que raya la cancha y que define cómo tienen que legislarse, cuáles son los límites de cualquier otra ley que se vaya a dictar en el futuro. Eso es una excelente. constitución y por eso la importancia que tiene para un país. A pesar de que en la forma práctica uno no lo No lo siente menciona así, ¿o no? tan práctico, ¿verdad? Porque, de hecho, yo creo que tú lo has notado, de aquí hace un año atrás, 2 años atrás, o fase previa al estallido social, poco y nada se hablaba de la Constitución Política de la República.
no era algo así como hoy día, que es como que si mantenemos la Constitución, Chile va a seguir siendo un país estable. Si la cambiamos, va a ser todo mejor. Si la cambiamos, va a ser todo peor. Hace un tiempo atrás nadie le prestaba demasiada atención a lo que es la Constitución Política de la República de Chile, pero realmente tiene una importancia suprema porque todas las leyes que existen en nuestro país están sometidas a la Constitución Política de la República. Y cualquier ley que se oponga es declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, que es algo que también podemos hablar más adelante. Ya. Querido Andrés, haciendo otra pregunta. Bueno, ya dijiste que la Constitución se estableció en 1980, Sí, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿bajo qué parámetros se estableció? Si pudieses contar un poquito. ya. Bueno, yo creo que quizás por ahí alguno no lo sabe, pero la Constitución Política de Chile de 1980 surge en medio de eh, una dictadura, ¿verdad? Algunos podrán llamarle tal vez gobierno militar, gobierno de facto, pero por las características que tiene a nivel técnico, eh, tiene que ser llamada una dictadura militar, ¿verdad? De Augusto Pinochet, y que fue ratificado en un plebiscito el 11 de septiembre de 1980 y que fue promulgada el 21 de octubre del mismo año. Ahí surge la Constitución Política de la República de 1980. Es por esto mismo, por este mismo origen es que mucha gente le genera cierto problemática, ¿verdad? La Constitución del 80. Quizás por ahí algunos piensan que hay que modificarla porque en su origen ya la Constitución Política del 80 podría ser considerada violenta o va a tener un origen corrupto, y eso genera mucho problema en un sector de la población, y en un sector también, y hay que decirlo, de una ideología política también. Entonces, por eso es un poco problemático respecto de cómo surge la Constitución del 80. Ahora tampoco se puede negar el hecho de que la Constitución política del 80 ha tenido muchas modificaciones, ha tenido ya cerca de, creo que ha sido modificada 52 veces, y las 52 veces, esas 52 modificaciones se traducen en cerca de más de 200. O sea, ha tenido 52 reformas, pero esas reformas se traducen en más de 250 modificaciones en artículos. ¿Cachai? Las O modificaciones sea más que importantes, las modificaciones lo más que importantes podría, son las del 89 y la del 2005 con el presidente Ricardo Lagos, que de hecho hoy día la Constitución tiene la firma del expresidente Ricardo Lagos. ya. O sea, podríamos decir que entonces esta Constitución de 1980 ha tenido sus pequeños, vamos a decir, cambios que a lo largo de la historia, ¿no? Por lo que tú acabas de decir. Más que pequeño, o sea, ha tenido modificaciones a- de todo tipo, la verdad, pero las modificaciones del 89 y la del 2005 podríamos decir que son las más grandes que ha tenido. Claro, una tentación, ¿verdad? Y muchos lo postulan así, de decir, no, es que la Constitución del 80 ya no existe. La Constitución del 80 ya fue modificada, hoy día es la Constitución de Ricardo Lagos, por ejemplo. Yo creo que por ahí lo han escuchado. O no, la Constitución del 80 ya no existe porque ha tenido muchas modificaciones en el tiempo. Y la verdad es que sí, ha tenido modificaciones. Ya decíamos que ha tenido cerca de 52, que se traducen en más de 257 modificaciones en el articulado de la propia Constitución. Tiene realmente la firma de don Ricardo Lagos, pero eso no necesariamente significa que estamos hablando de una Constitución nueva. ¿Ya? Claro. Eh, no Y, podemos, yo creo, a título personal, no podemos hablar de que la Constitución del 80 hoy día es una Constitución completamente nueva. Sí ha tenido algunas modificaciones, algunos cambios y algún poco de maquillaje por ahí por acá, pero en el fondo sigue siendo la Constitución Política de la República de 1980. ya. Entonces, aquí lo que acabamos de decir es que, bueno, que era la Constitución, ¿cierto? Cuando se fundó y ha tenido algunos cambios. Entonces, en el Chile que estamos viviendo hoy día, 2020, ¿cierto? Hay dos sectores, podríamos decir, dos sectores que unos van por el apruebo con respecto a que se debe hacer una nueva constitución y otros van por el rechazo, ¿cierto? Y entonces,
Y entonces, en ambos grupos de personas, vamos a decir, hay gente que no va a votar por el apruebo, pero no sabe por qué va a votar apruebo, sino que va a votar simplemente por apruebo. Hay gente que va a votar por rechazo, aunque no sabe realmente lo que significa rechazar, sino que lo va a hacer porque le dicen, no, tú tienes que aprobar, o le dicen, tú tienes que rechazar. Entonces, en base a eso, ¿qué pasaría si gana el apruebo y qué pasaría si gana el rechazo en Chile? Dale. Sí, mira, quizás podríamos irnos un poco antes y explicar un poco qué es lo que va a ocurrir ahora en octubre, ¿verdad? Tú ya anunciabas Ya, que se viene este plebiscito el 25, eh, un plebiscito importante. Este plebiscito surge, yo creo que ya muchos lo saben, el octubre del año pasado ocurre el estallido social y en noviembre, creo que el 15 de noviembre, se llega a este acuerdo de paz social, en donde nosotros todos vimos por televisión, ¿verdad?, que en el ex Congreso de Santiago los legisladores, senadores y diputados llegaron a este acuerdo. Hago mención que dentro de este acuerdo de paz social eh, estuvieron de acuerdo también la denominada bancada evangélica, ¿ya? que vamos a estar hablando en un momento Vamos a más estar de ello. hablando también un poco de eso, pero la denominada bancada evangélica también estuvo de acuerdo. Por lo tanto, asumo que estaban de acuerdo con la idea de que había una opción que era apruebo y una opción que era rechazo también. Bueno, el 15 de noviembre del año pasado se llega a este acuerdo de paz social donde eh, surge esta posibilidad de un cambio de constitución, ¿verdad? El plebiscito originalmente era para abril y con el tema de la pandemia y todo el tema del COVID se termina cambiando para octubre, para este mes. ¿Y en qué consiste? Vamos a estar hablando ahora de lo que es en lo concreto, y ya tal vez más adelante vamos a comentar algunos mitos, pero lo concreto es que el día 25 de octubre estamos citados todos los chilenos que tenemos derecho a voto, a votar. eh, Se van a entregar dos papeletas, una papeleta dice apruebo o rechazo. ¿Qué significa? Si uno Claro. vota apruebo, significa que está de acuerdo con iniciar, y esto es importante decirlo, iniciar un proceso constituyente, que no es lo mismo a aprobar una constitución. Si yo voto Claro. apruebo el día 25, significa que estoy de acuerdo con echar a andar la maquinaria de un proceso constitucional. Si voto rechazo, significa que yo no estoy de acuerdo con iniciar un proceso constituyente y que estoy de acuerdo con que nos quedemos y mantengamos la Constitución Política de la República de 1980 con sus modificaciones y con la firma del presidente Ricardo Lagos. Esa es una papeleta. La segunda papeleta, que en el caso de que yo o tú, por ejemplo, cualquier persona vote la opción apruebo, es donde se le va a preguntar, a la persona va a tener nuevamente dos opciones, en donde va a tener que votar si ella, el mecanismo, ¿verdad? El mecanismo en que se va a llevar a cabo este proceso constituyente, si a través de una convención mixta, que una convención mixta, dirán a lo mejor los que no están viendo, convención mixta quiere decir que va a estar integrada en un 50% por parlamentarios, eso quiere decir por diputados y senadores que ya están en el cargo, que están en el Congreso y que Han fueron estado por parte de muchos este, años. que han estado muchos años también algunos, y que fueron parte de este acuerdo de paz social, ¿verdad? Entonces, la convención Claro. mixta tiene 50% de parlamentarios, diputados o senadores, y 50% de ciudadanos, y la convención constitucional o constituyente está integrada por 155 miembros, los cuales son 100% electos desde la ciudadanía. ¿Me entiendes? Entonces, esos son, el día 25 es el plebiscito, es votamos apruebo o rechazo. Eso quiere decir si le damos curso, si iniciamos un proceso constituyente. Y la segunda papeleta es por qué mecanismo, en caso de votar apruebo, quiero que se lleve a cabo el proceso constituyente, ya sea una convención mixta o una convención constituyente o constitucional. Esas son un poco Claro. las opciones. Ahora, O sea que, eh, dale, sí, para dale. entender un poquito, Andrés, porque la gente dice, porque, bueno, ahí vienen nuestros mitos que ya yo creo que los vamos a dar ahora igual sobre lo que la gente piensa. O sea que lo que pasa el 25 es como que si colocan a prueba mixta o solamente, ¿cierto?, la gente representantes del pueblo, por así decirlo, va a comenzar recién a funcionar algo que
como conversamos nosotros, es una hoja en blanco, por así decirlo, ¿ya? Y Sí, si mira, colocan rechazo, la gente va a continuar todo igual como ha estado hasta este tiempo. sí, Entonces, exactamente. la invitación que nosotros hacemos es que usted cuando llegue el día 25 vote a conciencia. O sea, ¿usted quiere que esto siga igual como ha estado? ¿Cree que está bien? O si usted cree que puede pasar otra cosa, que no tampoco, como decíamos, conversamos el otro día con el Andrés, nadie nos asegura que puede pasar otra cosa tampoco, o sea, porque es algo nuevo. ¿Ya? Así es que ahí usted vaya pensando bien qué es lo que va a colocar ahí en la papeleta ese día. ¿Iba a decir Mira, algo, Andrés? sí, dame un segundo. Para entender más el proceso y lo extenso de la duración que tiene, y para que no caigamos en general, no solamente creyentes, sino que todos, en por ahí tal vez el miedo a la incertidumbre, cuestiones que hay que tener muy claras. El 25, como dices tú, se vota apruebo o rechazo, y en caso de votar apruebo, se vota por el mecanismo en el que se va a llevar a cabo el proceso constituyente, ya sea convención mixta o constituyente. Posterior a esto, y yo creo que ya todos lo saben, también si no lo sabe le cuento a la gente que está en la casa, viene el proceso de elección, ¿verdad? Porque si gana, por Claro. ejemplo, la convención mixta, hay un mecanismo que no está definido, eso es importante decirlo, aún no está definido para la elección de los parlamentarios. Pero también viene el mecanismo donde tenemos que votar por los ciudadanos que van a formar el otro 50%. Si es Claro, convención constituyente, viene la elección del 100% de entre los ciudadanos. ¿Ok? Hecha esta elección de los que van a formar parte de la convención, ya sea mixta o constituyente, esa convención tiene un plazo de 9 a 12 meses, de 9 a 12 meses para presentar un texto. Un texto, van a trabajar durante sus 9 o 12 meses para presentar un texto y ese texto se va a volver a presentar a la ciudadanía en un nuevo plebiscito que se llama plebiscito ratificatorio. En ese plebiscito nuevamente vamos a tener que votar si queremos, si aceptamos este proyecto de constitución en el que se ha trabajado durante 9 y 12 meses o nos quedamos con la constitución del 80. Entonces este es un proceso largo, extenso, que no es como que, vota, gana el apruebo y hay constitución. No, esta constitución va a tener que elegirse a los miembros de la convención y va a tener que ser presentada para un nuevo plebiscito ratificatorio. Y si en ese plebiscito se rechaza, vamos a seguir con la constitución que tenemos actualmente. Ahora, es importante también mencionar que a veces se dice, es que en ese periodo de tiempo que va a ocurrir de 2 años aproximadamente, vamos a estar en incertidumbre. Es importante decir que mientras no se apruebe en el plebiscito ratificatorio la constitución del 80 va a seguir vigente. No va es a que seguir siendo quedemos en el válida. aire. Y lo que te decía también, Moisés, era eso, que la gente dice, no, es que esos 2 años vamos a estar como en el limbo, en la incertidumbre. Y lo que te explicaba es que Claro, mientras no se ratifique la constitución que tenemos hoy en día va a seguir vigente. Por lo tanto, en los claro, próximos 2 años, la constitución del 80 va a seguir vigente y va a seguir rigiendo nuestro país. Entonces no va a haber un espacio de tiempo en el que no haya nada. ¿Te das claro. cuenta? Entonces este es un proceso largo que no termina este 25, sino que el 25 recién se va a echar a andar, o tal vez no, la maquinaria de un proceso constituyente. Excelente, excelente, excelente. No vamos a colocar música, esto es una apaga la tele de conversatorio porque está muy bueno y hay que exprimir aquí a Andrés. Yo creo que las personas que nos están viendo están súper interesadas en lo que el Andrés está aquí comentando. Así es que no vamos a colocar música ni nada, así que le vamos a dar nomás. Cantamos nosotros. Y sí, y después esto va a quedar en YouTube, así es que yo lo edito hoy día mismo probablemente y ya mañana está en YouTube, así que usted lo quiere revisar y si algo que le quedó en duda, lo puede volver a ver, ¿ya? Así es que vamos a darle, ¿no, Andrés? Bueno, hay algunos mitos con respecto a lo que viene ahora, ¿eh? ¿Ah? Sobre todo en Ya. el mundo cristiano, en el mundo conservador o también en el mundo, vamos a decir, de que bueno, en el mundo hay como mito en el mundo que está como a favor del rechazo, dice como que, oh, rechacemos porque va a pasar esto. O quizás la gente que dice, aprobemos porque va a pasar esto. Ya hay como algunos mitos. Mm. Ya, por ejemplo, por lo general, no sé, la gente, no sé si ha visto la franja que ha pasado ahí en los canales de Anatel, ¿cierto? Y entonces ha aparecido como harta publicidad, ¿eh? Harta publicidad. Recordemos que esa es
una publicidad buena que están haciendo ahí, buena, entre comillas, las personas. Y, por Cada uno juega sus cartas. ejemplo, cada uno juega sus cartas, ¿cierto? Es como que ahí para, es como el boomerang, para que vuelva algo, ¿no? Pero bueno, la gente por lo general está diciendo, si gana el apruebo, van a limitar nuestra libertad de conciencia y de culto. ¿Tú qué dirías? ¿Eso es un mito o es una realidad? Cuando la gente piensa sobre esto. Sí, mira, antes de responderte eso, lo que planteé tú al comienzo, pasa que en instancias así, el país se polariza demasiado y es tiempo, creo, hoy que la iglesia, nosotros, analicemos nuestras opiniones, nuestras definiciones de conceptos, nuestros comentarios y podamos definir si nuestro pensamiento, nuestras opiniones están definidos por el Evangelio o si están siendo permeadas o ya han sido permeadas por ideologías políticas o por ideologías del mundo. Y dentro de eso, que es muy común, y esto ya lo vemos en la gente no creyente, pero se está viendo mucho en la iglesia, muchas de nuestras opiniones no están enmarcadas dentro de la idea del reino, sino que han sido ya permeadas por ideologías políticas. Y cada vez que dentro de la iglesia también usamos etiquetas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, englobamos, por ejemplo, cuando englobamos a toda la gente que protesta en las calles como delincuentes, esa idea, esa opinión no está enmarcada dentro del reino, sino que tenemos que entender que ha sido permeada por una ideología política, por ejemplo. Cuando Claro. dentro de la iglesia empezamos a usar calificativos, categorías, etiquetas o caricaturas, ¿cachai? Como facho, comunista, come guagua, entre otras, también tenemos que entender que nuestra perspectiva y nuestras opiniones están siendo definidas por ideologías políticas del mundo y no por el Evangelio. Y Claro. dentro de eso también surge lo que tú dices de que hoy por hoy, al estar tan polarizado todo en el país, tenemos un sector que es el sector del apruebo, por ejemplo, en donde te buscan convencer a través de la ilusión. Y el sector del rechazo, que a veces tiende a tratar de seducirte a través del miedo, de la campaña del terror, se podría decir. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices, yo te digo, por ejemplo, a ti Moisés, mira, vota apruebo, porque si tú votas apruebo, todo va a ser mejor, vamos a tener educación gratis, vamos a tener salud gratis. La verdad es que estoy ilusionándote con algo que yo no puedo tener certeza ni seguridad que vaya a ocurrir. ¿Por qué? Porque como tú bien decías, el proceso constituyente va a comenzar de una hoja en blanco, entre comillas. Por lo tanto, va a ocurrir, hoy día yo siempre he dicho, hoy día el tema no es la constitución, sino que hoy día lo clave es la participación ciudadana y el diálogo. Porque ¿qué pasa si en la elección de los miembros, por ejemplo, de la convención mixta, pongámosle, salen elegidas personas de cierta tendencia política que no es la mía, por ejemplo, no es la tuya, y terminamos con una constitución similar a la de hoy día, por ejemplo? No sé si te das cuenta. Claro. Puede Entonces yo haber no, decepción, puede haber sí, decepción, puede haber frustración. claro. Entonces yo no tengo cómo saber realmente si la constitución que se va a aprobar en el plebiscito ratificatorio, en 2 aproximadamente años más, va a ser una constitución que va a permitir todas esas cosas que yo estoy ofreciendo. Por otra parte, cuando yo digo, no, es que si se aprueba la constitución, va a quedar la grande, no, es que si se aprueba la constitución, y esto se escucha mucho, vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba, estoy actuando a través de la campaña del miedo. Porque ocupamos Claro. la misma lógica. Al ser una hoja en blanco y al no tener los representantes que van a participar en las convenciones, ya sea mixta o constituyente, tampoco podemos saber cuál va a ser el resultado. No sabemos cómo va a ser la nueva constitución. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, hoy día yo creo que el tema no está en la constitución misma, sino que en participación ciudadana. Dentro de esa campaña de la ilusión o la campaña del terror,
surgen ciertos mitos, ¿verdad? Y un Ujú. poco lo que tú me preguntabas. Si se Ya, por aprueba la ejemplo, también, Constitución, sí, dale si no, se dale aprueba la no. Constitución, no nos van a coartar la libertad de conciencia. Eso me estáis preguntando, ¿verdad? Sí, Se, enma- exactamente. se enmarca dentro de esto de querer mirar un poco el futuro a través de algo que no tenemos certeza. Pero de lo que sí tenemos certeza esto, es que en la disposición 135, en las disposiciones especiales de esta reforma que se hizo en el acuerdo de paz social, señala que el texto de la nueva constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de república del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Dentro de estos Ya, tratados internacionales, por ejemplo, está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece en el artículo 12, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión, sus creencias, o de cambiar de religión o de sus creencias, así como la libertad de profesar y divulgar sus creencias de manera individual, colectivamente, tanto en público como en privado. ¿Te das cuenta? Lo mismo ujú, pasa con el Pacto Internacional de Derechos Civiles. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y más o menos dice algo similar. Lo mismo pasa con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etcétera. ¿Te das cuenta ya. entonces? O sea que podríamos decir que si gana la prueba van a limitar nuestra libertad de conciencia o de culto, eso viene siendo como más una campaña del terror que otra cosa, ya que están Es, esos tratados es un allí. mito falso, absolutamente falso. Por lo que te decía, dentro de las mismas disposiciones se señala que la nueva constitución que va a ser ratificada en el plebiscito debe respetar, entre otras cosas, los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Y el de derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión está establecido en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros. Ya, Siguiente mito. mira, prepárate con este. Si gana el rechazo, debemos estar satisfechos con los cristianos políticos que ya tenemos ahí manejándose en este mundo, valga la redundancia, de la política. Eso es un mito de realidad. Tenemos que estar satisfechos con nuestros representantes evangélicos allí. ¿Qué dirías tú? Mira, eh, pucha, evitando hacer cualquier juicio, pero inevitablemente haciéndolo, yo creo que el chiste se cuenta un poco solo. La misma gente que hoy día, por ejemplo, señala lo que tú estás diciendo, está ignorando que dentro del acuerdo de paz social, la denominada bancada evangélica estuvo de acuerdo y votó a favor. Y no sé tú, me dices, pero si yo te pregunto a ti que hay un acuerdo de paz social donde vamos a llamar a un proceso constituyente donde hay dos opciones, apruebo y rechazo, y tú votas que sí, es porque estás aceptando. Estás aceptando, eso es lo que quiere decir Andrés. Aquí el Andrés ya está por volver. Ya. Bueno, ¿cuál es el mito? El mito es si gana el rechazo debemos estar satisfechos con los cristianos evangélicos que están allí en el mundo de la política. Eso es lo que estaba respondiendo un poquito el Andrés, si eso es un mito o es una realidad. Y el Andrés está diciendo que cuando hubo este pacto de paz social, ¿ya? Los evangélicos que estaban allí votaron a favor, ¿ya? Bueno, se acaba de salir Andrés, así que vamos a tener que volver un poquito a reconectar. Por mientras vamos a una canción, ¿o no, Flaca? ¿Te parece? Vamos a ir a una canción, chiquillos. Yeah, no. All the pressure on me got me way down. Nowadays I'm looking for a way out. Instead of getting out what I'm supposed to. Through that situation, God brought me closer. It ain't total being, but I don't see though with the pain. And a dose of that is like so.